Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, un tema que ha generado muchísimas emociones, debates y hasta alguna que otra lágrima virtual. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y ese adiós que para muchos fue un golpe duro de digerir. Este vídeo no busca reabrir heridas, sino más bien entender, analizar y, quizás, celebrar el impacto que esta pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, tuvo en nuestras vidas. Vamos a recordar los momentos más icónicos, analizar las señales que quizás pasamos por alto, y reflexionar sobre lo que significa un final, no solo para ellos, sino también para nosotros como espectadores. Antes de que nos metamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis a fondo de las series turcas y sus protagonistas, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de los vídeos que estoy preparando. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir nos robaron el aliento con Erkenci, el fenómeno de las parejas turcas en la pantalla, cuya química traspasa la televisión, se ha convertido en un verdadero imán para el público internacional. Y Kerem y Hande, con su explosiva conexión en Senkalkam, no fueron la excepción. Al contrario, quizás llevaron el fenómeno a un nuevo nivel. Su romance, tanto dentro como fuera de la serie, se convirtió en una obsesión para muchos, un cuento de hadas moderno que se vivía en tiempo real a través de las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que hizo a esta pareja tan especial? Más allá de su innegable atractivo físico, la clave residió en la autenticidad que transmitían. Su complicidad en pantalla era palpable, sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas. Todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Y cuando confirmaron su romance, el mundo entero celebró. Era como si un sueño colectivo se hubiera hecho realidad. Recordemos los inicios. Senkalkam llegó en un momento en que necesitábamos, más que nunca, una dosis de optimismo y romance. La pandemia estaba en pleno apogeo, y la serie se convirtió en una ventana a un mundo de fantasía, donde el amor triunfaba por encima de las adversidades. La trama, aunque con clichés propios de las comedias románticas, estaba bien construida, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. Pero sin duda, el punto fuerte era la química entre Kerem y Hande. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente. Él, un arquitecto obsesionado con el trabajo y con una coraza emocional impenetrable. Ella, una florista soñadora y apasionada que luchaba por sus sueños. Su relación comenzó con un contrato, una farsa que, como era de esperar, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Las escenas entre Serkan y Eda eran un derroche de química. Sus miradas intensas, sus roces accidentales, sus diálogos ingeniosos. Todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y deseo que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Y fuera del set, la magia continuaba. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus entrevistas. Todo lo que hacían era analizado al detalle por sus fans, que buscaban cualquier señal que confirmara lo que ya sospechaban, que su amor era real. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia causó furor en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Sus fans celebraron el romance como si fuera propio, inundando las redes con mensajes de felicitación y buenos deseos. Parecía que nada podía salir mal. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Después de 1 año y medio de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con diferencias irreconciliables, presiones profesionales y agendas incompatibles. Lo cierto es que la separación fue un golpe duro para ambos. Se les vio visiblemente afectados en sus apariciones públicas, y sus redes sociales se volvieron más discretas. Los fans, por su parte, se dividieron entre la tristeza y la esperanza de una posible reconciliación.
Surgieron teorías de todo tipo, desde supuestas terceras personas hasta estrategias de marketing. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Es importante recordar que, más allá de la imagen pública que proyectaban, Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Y aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron en la vida de muchos es innegable. Su amor, aunque efímero, nos inspiró a creer en la magia, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles causas de la ruptura. Como mencioné antes, las presiones profesionales pueden haber jugado un papel importante. Tanto Kerem como Ande son actores muy solicitados, con agendas apretadas y compromisos laborales en diferentes partes del mundo. La distancia y la falta de tiempo para estar juntos pueden haber erosionado la relación. Otro factor a considerar es la exposición mediática. Su romance fue seguido al detalle por la prensa y los fans, lo que puede haber generado una presión adicional sobre la pareja. La necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público puede haber sido agotadora y frustrante. Además, es importante recordar que las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo. Lo que funciona en un momento dado puede no funcionar en otro. Es posible que Kerem y Ande hayan llegado a un punto en el que sus caminos se separaron, y que la decisión de separarse haya sido la más madura y responsable para ambos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. La fama y el éxito no son garantía de felicidad, y la presión mediática puede ser muy difícil de sobrellevar. En segundo lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos o compartimos. Kerem y Ande tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, y a tomar las decisiones que consideren mejores para su bienestar. Y en tercer lugar, que el amor, aunque a veces duele, siempre vale la pena. El tiempo que Kerem y Ande estuvieron juntos fue un regalo para muchos, y su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que esta ruptura tuvo en los fans. Como era de esperar, la noticia generó una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se mostraron tristes y decepcionados, mientras que otros se negaron a creerlo y esperaron una reconciliación. Otros, en cambio, adoptaron una actitud más comprensiva y respetuosa, deseándoles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Es importante recordar que los fans tienen derecho a expresar sus emociones, pero siempre dentro de un marco de respeto y tolerancia. Criticar, insultar o acosar a Kerem o a Ande por su decisión es inaceptable. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con dignidad. Además, es importante no idealizar las relaciones. A menudo tendemos a ver a las parejas famosas como modelos a seguir, pero debemos recordar que su vida es diferente a la nuestra, y que sus relaciones están sujetas a presiones y desafíos que no experimentamos en la vida cotidiana. En lugar de obsesionarnos con la vida amorosa de los famosos, deberíamos centrarnos en nuestras propias relaciones, en cultivar el amor y el respeto mutuo, y en construir relaciones sanas y duraderas. Y hablando de futuro, ¿qué les espera a Kerem y Ande? Ambos son actores talentosos y exitosos, con un futuro prometedor por delante. Se les ha visto involucrados en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Es posible que en el futuro vuelvan a encontrar el amor, y que formen nuevas relaciones que les traigan felicidad y plenitud. Lo importante es que sigan siendo fieles a sí mismos, que persigan sus sueños y que se rodeen de personas que les quieran y les apoyen. Y a nosotros como espectadores nos toca seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. No debemos olvidar que son artistas que nos brindan entretenimiento y emoción, y que merecen nuestro respeto y admiración. Para concluir, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de éxito, de decepción y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Su romance, aunque efímero, nos inspiró a creer en la magia, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Es importante recordar que, más allá de la imagen pública que proyectaban, Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros.
Y aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron en la vida de muchos es innegable. Así que en lugar de lamentarnos por el final de su historia, celebremos el tiempo que estuvieron juntos, agradezcámosles por los momentos de alegría y emoción aunque nos brindaron y deseémosles lo mejor en sus caminos individuales. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la historia de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su opinión sobre su relación? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliando la noticia, Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá del cuento de hadas roto 3000 palabras Vale, agárrense que esto se pone interesante. Porque si creen que ya hemos cubierto todo lo que hay que saber sobre Kerem y Hande, piensen de nuevo. La historia de esta pareja, como muchas historias de amor que nos enganchan, tiene muchísimas capas, recovecos y ángulos que merecen ser explorados con detenimiento. No nos quedemos en la superficie del «se acabó el amor», vamos a bucear un poco más profundo. Para entender el impacto que Kerem y Hande tuvieron, y por qué su ruptura dolió tanto, es fundamental analizar el contexto en el que surgió su romance. Sen Kalkapm no fue solo una serie más, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, y su éxito se debió en gran parte a la química innegable entre sus protagonistas. Sen Kalkapm, el escape romántico en tiempos de pandemia. Como mencioné antes, la serie llegó en un momento crucial, la pandemia. El mundo entero estaba sumido en la incertidumbre, el miedo y el aislamiento. Necesitábamos desesperadamente un escape, una distracción que nos permitiera soñar y olvidar, aunque fuera por un rato, la dura realidad que nos rodeaba. Sen Kalkapm ofreció precisamente eso, una ventana a un mundo de fantasía, donde el amor era posible, los problemas se resolvían con ingenio y buen humor, y el final feliz estaba prácticamente garantizado. Pero no solo fue el timing lo que hizo especial a esta serie. La trama, aunque con los clichés propios de las comedias románticas, estaba bien construida, con personajes carismáticos y situaciones divertidas que resonaban con el público. La historia de Eda, una joven luchadora que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, era una versión moderna del clásico cuento de la Cenicienta con toques de enemies to lovers, que generaban una tensión irresistible. La química explosiva, el factor indispensable. Sin embargo, como ya sabemos, el ingrediente secreto de la receta del éxito de Sen Kalkapm fue la química entre Kerem y Hande. No era solo que eran guapos y atractivos, había algo más, una conexión especial que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que los espectadores se sintieran identificados con sus personajes. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía genuino, auténtico, como si realmente estuvieran enamorados. Y ese era precisamente el quid de la cuestión. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los fans comenzaron a creer que el amor que veían en la pantalla era real. Y cuando Kerem y Hande confirmaron su relación, la fantasía se hizo realidad. Era como si hubieran salido directamente de la serie y hubieran traído su amor a la vida real. El poder de las redes sociales, un romance en tiempo real. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en el desarrollo y la popularización del romance entre Kerem y Hande. A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, compartían fotos y vídeos de sus momentos juntos, tanto en el set de rodaje como en sus viajes y actividades personales. Sus publicaciones se volvieron virales en cuestión de minutos, generando miles de comentarios y reacciones por parte de sus fans. Las redes sociales permitieron a los fans sentirse más cerca de la pareja, como si fueran parte de su círculo íntimo. Podían ver cómo se reían, cómo se divertían, cómo se apoyaban mutuamente.
Era como vivir un cuento de hadas en tiempo real. Pero también hay que reconocer que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La exposición constante a la mirada pública puede generar una presión adicional sobre la pareja, obligándolos a mantener una imagen perfecta y a lidiar con críticas y comentarios negativos. Asterisco asterisco las señales que ignoramos, estaba todo escrito en las estrellas, asterisco asterisco. Ahora, mirando hacia atrás, algunos fans han comenzado a analizar las señales que quizás pasamos por alto durante la relación de Kerem y Hande. ¿Hubo indicios de que las cosas no iban bien? ¿Hubo momentos en los que se les vio menos felices o conectados? Algunos señalan que a medida que pasaba el tiempo, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y más discretas. Otros recuerdan entrevistas en las que parecían estar menos sincronizados o en las que sus respuestas eran más evasivas. Pero, ¿es justo juzgar una relación basándose en las apariencias externas? ¿Podemos realmente saber lo que está pasando en la vida de una pareja solo por lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas? La respuesta obviamente es no. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad. Además, la fama y la exposición mediática pueden añadir una capa adicional de complejidad a cualquier relación. Asterisco asterisco las razones de la ruptura, un misterio sin resolver asterisco asterisco. Como mencioné antes, las razones de la ruptura de Kerem y Hande nunca quedaron del todo claras. Se especuló con diferencias irreconciliables, presiones profesionales, agendas incompatibles e incluso supuestas terceras personas. Algunos medios de comunicación afirmaron que la apretada agenda laboral de ambos, con proyectos en diferentes partes del mundo, había dificultado mantener la relación. Otros señalaron que la presión mediática y la constante exposición a la mirada pública habían erosionado la confianza y la intimidad de la pareja. También se habló de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre la relación. Algunos decían que Kerem era más extrovertido y aventurero, mientras que Hande era más reservada y hogareña. Otros afirmaron que Kerem estaba más enfocado en su carrera internacional, mientras que Hande quería establecerse y formar una familia. Pero la verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente ocurrió. Y es posible que nunca sepamos todos los detalles de su ruptura. Asterisco asterisco el impacto en los fans, un dolor colectivo asterisco asterisco. La noticia de la separación de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción e incredulidad. Algunos fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido a dos amigos o familiares. Otros se negaron a creerlo y esperaron una reconciliación. Otros, en cambio, adoptaron una actitud más comprensiva y respetuosa, deseándoles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Es importante recordar que los fans tienen derecho a expresar sus emociones, pero siempre dentro de un marco de respeto y tolerancia. Criticar, insultar o acosar a Kerem o a Hande por su decisión es inaceptable. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con dignidad. Asterisco asterisco el futuro de Kerem y Hande, nuevos caminos, nuevas oportunidades asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande siguen siendo actores talentosos y exitosos, con un futuro prometedor por delante. Se les ha visto involucrados en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor en Hollywood. Hande, por su parte, ha seguido protagonizando series de televisión en Turquía, demostrando su versatilidad y talento. Es posible que en el futuro vuelvan a encontrar el amor, y que formen nuevas relaciones que les traigan felicidad y plenitud. Lo importante es que sigan siendo fieles a sí mismos, que persigan sus sueños y que se rodeen de personas que les quieran y les apoyen. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, el amor en la era de las redes sociales asterisco asterisco. La historia de Kerem y Hande nos enseña muchas cosas sobre el amor, las relaciones y la fama en la era de las redes sociales. Nos recuerda que las relaciones son complejas y que requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. Nos muestra que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que la presión mediática puede ser muy difícil de sobrellevar. También nos enseña que es importante respetar las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos o compartimos. Kerem y Hande tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca,
y a tomar las decisiones que consideren mejores para su bienestar. Y sobre todo nos recuerda que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. El tiempo que Kerem y Ande estuvieron juntos fue un regalo para muchos, y su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable. ***, un final inevitable o una pausa en el camino. La esperanza permanece ***. Finalmente la pregunta que muchos fans se hacen, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos en el futuro? Es imposible saberlo con certeza. La vida da muchas vueltas, y lo que hoy parece imposible puede hacerse realidad mañana. Tal vez, en algún momento sus caminos se crucen de nuevo, y tal vez descubran que el amor que sintieron el uno por el otro sigue vivo. O tal vez sigan adelante con sus vidas, encontrando la felicidad en otros lugares y con otras personas. Lo importante es no aferrarse a la esperanza de una reconciliación, sino aceptar la realidad y desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Y recordar que aunque su historia de amor haya terminado, el impacto que tuvieron en nuestras vidas siempre permanecerá. Así que ahí lo tienen, un análisis mucho más profundo y detallado de la historia de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su romance, su éxito y su ruptura. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.